Antes de que este video comience, quiero darles una advertencia. El contenido de este video ha ocurrido en la vida real y las cosas que suceden han ocurrido de verdad. Esto puede ser muy perturbador para algunos de ustedes. Así que si son de corazón sensible, les recomiendo que hagan clic en otro video porque esto realmente puede perturbarles. Esta es la advertencia que se les ha dado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo grandes ambiciones de conquistar más territorios. Atacaron y rápidamente ganaron mucho terreno en Asia. Fue especialmente en el lado oeste de China donde Japón logró conquistar mucha tierra. Japón sabía que necesitaban armas más avanzadas si querían conquistar más lugares como los Estados Unidos, ya que sería mucho más difícil luchar contra los países occidentales, cuyas armas eran más avanzadas. Shiro Ishii, un decidido oficial médico del ejército imperial japonés, decidió establecer un programa de guerra biológica que aseguraría la supremacía de Japón en Asia en 1935. Nombrado oficialmente como el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército Kwantung. Estaba estratégicamente ubicado en el distrito de Pingfang en Harbin, bajo control japonés. Este lugar era un sitio muy remoto en ese momento, lo cual podía mantener las operaciones de forma secreta y reducía el riesgo de exposición. Ishii, con un fuerte respaldo militar, creó un complejo que incluía laboratorios, áreas de prueba y alojamientos, sentando las bases para una extensa investigación en guerra biológica y química. La siniestra misión de la Unidad 731, o también conocido como el Escuadrón 731, involucraba la realización de investigaciones sobre armas biológicas y químicas a través de experimentos inhumanos en prisioneros de guerra y civiles, principalmente de China, Corea y Rusia, quienes fueron deshumanizados. La unidad llevó a cabo una serie de pruebas brutales, incluyendo la infección de sujetos de los cuales hablaré más adelante y que también es el foco de este video. Estas actividades formaban parte de un esfuerzo más amplio para desarrollar capacidades efectivas de guerra biológica y química, llevado a cabo bajo estricta secrecía para evitar la condena internacional y ética. Si te preguntas qué tan malas eran los experimentos, puedes compararlos con los experimentos del doctor nazi Joseph Mengele, quien realizó experimentos como coser juntos a humanos, poner tinta en el vientre de una madre embarazada, etc. Ahora que has obtenido una idea y una advertencia final, exploremos algunos de los experimentos que se realizaron en la Unidad 731. Como dije al principio, los japoneses intentaron desarrollar armas más avanzadas y algunas de las armas que querían desarrollar eran armas biológicas. Un tipo de arma biológica que intentaron probar y desarrollar eran las enfermedades. Las enfermedades con las que experimentaron incluían la peste, anthrax, cólera, tifoidea y sífilis. Y esto fue, por supuesto, en personas. Principalmente querían probar los efectos y la transmisión de estas enfermedades para idear maneras de hacerlas efectivas durante la guerra. Es importante señalar que después de la Primera Guerra Mundial, durante 1925, las armas biológicas y químicas fueron prohibidas en la Convención de Ginebra, por lo que era altamente ilegal que Japón desarrollara armas biológicas. Pero también es importante señalar que Japón y muchos otros países no estuvieron de acuerdo con las políticas ilegales en la Convención de Ginebra. Otro tipo de prueba de armas biológicas que realizaron fue la vivisección, que significa cortar a las personas sin anestesia ni algún analgésico para estudiar el efecto de la parte cortado. Esto podía llevar varios días o meses, ya que necesitaba saber cómo reaccionaría el cuerpo humano a las enfermedades y lesiones de una herida abierta. Esperaban que la información de estos estudios les ayudara a asistir a sus soldados heridos de la mejor manera posible. Otra forma en que intentaban llevar a los humanos a sus límites era probando cómo reaccionarían a temperaturas extremas. Habría muchas pruebas diferentes sobre cómo un humano reaccionara a la temperatura. A veces podrían congelar a una persona hasta el punto de sufrir congelación e hipotermia solo para probar diferentes métodos para ayudar mejor a la persona a recuperar sus partes de cuerpo dañadas. También podían usar el calor para experimentar con personas, por ejemplo, poniendo a una madre y a su hijo en un búnker en llamas solo para ver cómo reaccionaría la madre y cuánto tiempo duraría protegiendo a su hijo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones se convirtieron en una arma muy importante y cuando un piloto está volando, experimentará mucha presión, por lo que los japoneses querían estudiar la presión y qué efecto tiene en el cuerpo. Esto lo hacían colocando a los sujetos de prueba en cámaras con alta presión para estudiar cómo reacciona el cuerpo, incluida la enfermedad por descompresión. Otra cosa a la que podría enfrentarse un soldado en los campos de batalla es la inanición y deshidratación, especialmente durante tiempos de guerra donde estos suministros pueden escasear y tienes que ser ingenioso. Por lo tanto, hacían que algunos de los prisioneros pasaran semanas y meses sin comida o agua para ver cómo reaccionaran estos individuos y qué efecto tenía en su cuerpo. La transfusión de sangre también era algo importante de entender en la guerra. Por supuesto, realizaron la prueba normal de transfusión de sangre de un humano a otro de diferentes maneras y luego también probaron con sangre animal para ver si funcionaría. La sangre animal no se puede transferir a los humanos porque el sistema inmunológico del cuerpo humano piensa que es algo peligroso para el cuerpo y lo atacará. Razón por la cual no podemos hacer transfusiones de sangre de animales y tenemos que establecer centros de donación de sangre. No solo experimentaron para descubrir la biología humana y cuánto puede soportar un cuerpo humano, también probaron armas para ver qué tan efectivas eran. Así que ataban a civiles normales como en una ejecución y probaban un montón de armas en ellos para ver su efectividad. Podrían ser armas normales, biológicas o químicas, lanzallamas, bombas, liberadores de gérmenes, bombas normales, veneno y químicos, etc. Lo cual es altamente perturbador. Si los prisioneros tenían suerte, morirían instantáneamente a causa de los experimentos, pero algunos experimentos podían llevar mucho tiempo para estudiar los efectos como el veneno y los químicos, y solo podemos imaginar el dolor y la incomodidad que atravesaron. El último y uno de los experimentos más horribles de lo que voy a hablar es que obligaron a mujeres en el laboratorio a quedar embarazadas o intentaron la esterilización forzada en mujeres. Esto se hacía solo para encontrar diferentes técnicas para hacerlas y qué tan efectivas eran estas técnicas. El número estimado de víctimas que fueron impactadas por la unidad 731 es de entre 3.000 y 12.000. No solo realizaron estos experimentos dentro de estos laboratorios, sino que también realizaron experimentos afuera. Por ejemplo, en aldeas al infectar su fuente de agua con la peste, pero esto no es técnicamente parte de la unidad 731 y no se cuenta en el número de víctimas. A medida que la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar debido a la caída del eje, las actividades de la Unidad 731 se detuvieron precipitadamente. Esto fue en anticipación a la rendición de Japón, por lo que Shiro Ishii, quien era el líder del proyecto, ordenó la destrucción del laboratorio y deshacerse de todas las pruebas de los experimentos realizados allí, incluyendo al resto de las víctimas vivas. Sabían que si los enemigos descubrían los experimentos, enfrentarían un castigo extremadamente severo debido a toda la tortura humana que habían llevado a cabo. Aunque hicieron todo lo posible por deshacerse de todas las pruebas, todavía no pudieron eliminarlas todas, lo cual fue descubierto por Estados Unidos. Inicialmente, Estados Unidos quería castigar a las personas responsables de los experimentos, pero después de encontrar algunos de los resultados de las pruebas, cambiaron de opinión y les ofrecen un acuerdo. El acuerdo fue que si obtenían la información y los resultados de las pruebas, muchos miembros de la unidad 731, incluyendo a Ishii, fueron eximidos de procesamiento por las fuerzas aliadas, en particular los Estados Unidos, a cambio de los datos obtenidos de sus experimentaciones humanas. Esta decisión controvertida permitió que muchos de los involucrados en las atrocidades de la unidad escaparan a la justicia y vivieran libremente después de la guerra. La información que Estados Unidos obtuvo de ellos fue muy importante y también sabemos muchas cosas que no habríamos sabido si los resultados no se hubieran guardado. Por ejemplo, sabemos la mejor manera de tratar las congelaciones, sabemos mucho sobre cómo funcionaron diferentes enfermedades y cómo tratarlas mejor. Sabemos cómo reacciona el cuerpo humano a temperaturas extremas, sabemos qué equipo es efectiva para contrarrestar químicos y también sabemos cómo hacer vacunas efectivas para contrarrestar enfermedades. El periodo de posguerra vio juicios limitados y justicia para las víctimas de la unidad 731. Con muchas de las actividades de la unidad permaneciendo en secreto durante décadas. No fue hasta los años 80 y 90 que se llegó a un entendimiento más completo de las acciones de la unidad 731.
Hoy el sitio de la instalación de Pinkfang alberga un museo dedicado a memorializar a las víctimas y educar al público sobre las atrocidades cometidas por la Unidad 731. Este museo y otros memoriales sirven como recordatorios conmovedores del horrendo legado de la experimentación humana de la unidad y la importancia de recordar estos eventos para asegurar que tales atrocidades nunca se repitan. Y esta es la Unidad 731. Una de las cosas más oscuras en la historia de la humanidad. Realmente no he recibido tanto atención como otros experimentos que estuvieron al mismo nivel. El papel de la Unidad 731 en la memoria histórica y educación continúa evolucionando, contribuyendo a discusiones sobre la ética médica, crímenes de guerra y la necesidad de recuerdo histórico. Espero que este vídeo no te haya perturbado demasiado. Adiós.